Buenos días, muchachos. ¿Cómo me están escuchando ahí? Cuéntenme, muchachos, si me están escuchando bien ahí. Buenos días. Buenos días, muchachos. Cuéntenme si me están escuchando bien ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, no sé por qué aquí veo como unas fallas del sonido. Bueno, aquí están dando el ingreso a los compañeros. Porque el sonido no se habilita bien. Entonces, el intento, porque yo no los escucho bien. Creo que ustedes sí me estén escuchando bien. Bueno, muchachos, entonces yo voy aquí a hacer descargar la guía. Mientras tanto, mientras los demás compañeros se están uniendo, ya decimos cuarto periodo. Listo. Entonces, bueno, estoy aquí en el salón de décimo D. Vamos a colocar aquí un poquitico la pantalla. Bien, disculpen, muchachos, ahí cómo me escuchan. Bien, profe, señor. Señor. Bien, profe, bien. Ah, bueno, ok. Bueno, es que veo que no me funcionan como los audífonos. Entonces, pues, funcionando. Ahí cómo me escuchan, muchachos, ¿bien? Bueno. Bien, profe. Ah, bueno, gracias. Ahora sí ya los escuché perfectamente. Bien, entonces vamos aquí a compartir pantalla. Ahora me voy a hacer aquí a Jeffer. Estoy aquí en el Colegio ITEI, en el salón del décimo D. Entonces, estoy desarrollando la clase aquí porque, pues, la circunstancia ya amerita que los profes estemos en el colegio. A partir de la siguiente semana estarán los estudiantes viniendo aquí según un plan que tiene el colegio para que vengan a asistir a clase presencial. Bueno, voy aquí a presentarles ya la guía. Cuéntenme, muchachos, ¿ahí se está viendo bien la guía? ¿Sí se está viendo la guía? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un pequeño repaso de lo que se vio la clase pasada, perdón, de la guía número 3, que como yo les explicaba en clases anteriores, en esta guía número 3 prácticamente la repetimos en la guía número 4. Estamos volviendo a trabajar nuevamente la ley de los gases. Aquí es muy sencillo solamente aplicar las ecuaciones. Nosotros la clase pasada vimos lo que fue tercera ley, la ecuación de estado, vimos algunos derivados de la tercera ley, como fue la ley de la densidad relativa y la ley de las presiones parciales de Dalton. Ahora, entonces, vamos aquí a trabajar, ley de la densidad relativa y ley de las condiciones normales de un gas. Posteriormente, en esta parte vamos a trabajar lo que tiene que ver entonces con presiones parciales de Dalton, ley de difusión de Graham y ley de Avogadro. Entonces aquí, permítanme, voy a abrir un nuevo documento. Hago la invitación a aquellos estudiantes que aún todavía no han entregado guías, que por favor, en lo más pronto posible, porque el tiempo va a finalizar. Ya tengo las calificaciones de las evaluaciones, solamente me falta calificar una de las evaluaciones y nada más. Bueno, entonces aquí voy a presentar lo que son la ley de las presiones parciales de Dalton. De las presiones parciales de Dalton.
Entonces, es muy sencillo. Ahí había un gráfico, pero voy aquí en la guía, pero voy aquí a tomar otro gráfico. Por ejemplo, vamos a tomar 3 recipientes idénticos para explicar esta ley. Aquí los estamos tomando, 3 recipientes idénticos conectados entre sí. Digamos que estos recipientes, si no me quedó igual el de abajo, 3 recipientes, digamos, igualitos, conectados entre ellos. Entonces aquí yo voy a colocar el otro. Bueno, suponiendo que son todos iguales. Y todos están conectados a un recipiente que tiene el mismo volumen. Aquí estamos colocando un recipiente y en esta parte pues vamos a tener exactamente el mismo volumen. Listo. Entonces aquí estoy colocándolo. Entonces, bueno. En esto voy a tener un gas que le voy a llamar gas A. Bueno, voy a colocar una válvula de cierre en cada uno de estos recipientes. Una válvula de cierre. Y aquí voy a colocar el gas A. Aquí coloco el gas B. Y aquí coloco el gas C. Entonces, el gas A está a una presión. Le voy a llamar la presión de A. El gas B está a una presión. Le voy a llamar la presión de B. Y el gas C está a una presión que le voy a llamar la presión de C. Ok, entonces el gas A todos los gases van a estar entonces a unas condiciones específicas, digamos, de temperatura, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que vamos a abrir aquí las válvulas y vamos a permitir el ingreso de los gases hacia el recipiente que estoy mostrando acá. Cuando ingresan los gases, entonces voy a cerrar las escotillas, las de entrada, y todos los gases van a estar contenidos ahí. Va a estar el gas A, el gas B y el gas C. Resulta que este recipiente es el mismo volumen en los tres. Si yo tengo un volumen de 1 litro acá, aquí también voy a tener un volumen de 1 litro y aquí también voy a tener un volumen de 1 litro. Si los meto aquí, entonces, bueno, este recipiente también será un volumen de 1 litro. Pero ¿qué sucede? Las presiones no son iguales. Voy a imaginarme la presión de A como de 1 atmósfera. La presión en B me la voy a imaginar como de 2 atmósferas. Y la presión en C me la voy a imaginar como de 3 atmósferas, por ejemplo. La presión total, después de que cogí y vacié este recipiente y lo metí todo acá, lo mismo pasó acá, lo mismo pasó acá, y todos los gases están contenidos ahí. La presión total en ese recipiente va a ser pues la presión de A más la presión de B más la presión de C. Sería entonces la presión total. Y esa presión total, desde luego, entonces sería igual a 1 más 2 atmósferas más 3 atmósferas, entonces sería 5 y una serían 6 atmósferas. Sería entonces esa la presión total del recipiente. Entonces, la ley de Dalton lo que dice es que cuando tenemos una mezcla de gases, bueno, cada gas se comporta como si estuviera solo en el recipiente y no estuvieran los demás. Y ejerce una presión que está en función del volumen de ese recipiente, la masa de ese gas y la temperatura. El gas A haría ese comportamiento, el gas B también y el gas C también. Pero la presión total en el recipiente sería la suma de las presiones de cada uno de los gases, por lo cual en ese momento la presión ejercida por cada uno de los gases le vamos a llamar la presión parcial. Esas son muchas circunstancias que nosotros vemos a diario. Por ejemplo, si vemos el aire es una mezcla de oxígeno, de nitrógeno, son los que están en mayor cantidad, y algunas trazas de elementos que son argón. Pues el oxígeno en cada recinto se comporta como si estuviera solo, no existieran los demás, y él ejerce una presión dada por la ecuación de estado, PV igual a nRT. Lo mismo va a suceder con los otros dos gases, y todo dependerá de la masa de cada uno de los gases que existen ahí. Sabemos que en el aire el 21% es oxígeno y el 79% o un poquito menos por ciento de nitrógeno, y unas pequeñas cantidades son de otros gases nobles, como nosotros estamos observando ahí. Bien, así entonces con las presiones parciales de Dalton, que nos dice todo eso, se sacan algunas ecuaciones, y entre esas ecuaciones está la presión parcial. La presión parcial es la presión individual que ejerce cada gas en la mezcla de gases. De esa misma forma, entonces, a la presión parcial nosotros le vamos a poner un nombre. A la presión parcial le vamos a poner PP, y de cada gas en la mezcla vamos a llamar I.
La presión parcial de cada gas en la mezcla es una fracción de la presión total. Y esa fracción es una fracción en moles. Aquí le vamos a llamar fracción molar. Y esta fracción molar es, entonces, fracción molar del gas I en la mezcla de gases. De un gas de los que están en la mezcla y ese le vamos a llamar I. Esta fracción molar sería entonces las moles del gas I divididas entre las moles totales. Son varias maneras que nosotros podemos interpretar ahí. Bueno, entonces, aquí teníamos un caso específico. Y si nosotros tenemos que una presión total, pues sería la sumatoria de las presiones de cada uno de los gases que están en la mezcla. De la misma manera, la presión parcial del gas I se puede hallar con la ecuación de estado, con el número de moles del gas I por la constante universal por la temperatura sobre el volumen que está ocupando ese gas. Son muchas formas que podemos nosotros interpretar para poder utilizar este concepto, y ahí es donde les hago la invitación, muchachos. Nosotros siempre, cuando estudiamos una asignatura de este tipo, primero leemos la teoría y posteriormente, entonces sí, vamos a desarrollar los ejercicios. Entonces, todo está en la guía que se les dejó de propuesta. Aquí está la guía. Entonces, y está el problema de las presiones parciales de Dalton. Tenemos un problema que yo planteé muy sencillo y lo planteé también de esta manera, que lo he explicado varias veces, con dos gases con diferente presión en un recipiente del mismo volumen, pero luego los introduzco los dos a este recipiente y date cuenta que la presión total es la suma de las dos presiones, la del gas A que es de 4 atmósferas y la del gas B que es 2 atmósferas, la suma entonces nos da 6 atmósferas. Entonces, igualmente, tenemos aquí el gas A, el gas B, el gas C, y la suma de la suma de los tres nos da la presión total. Aquí se plantea un ejercicio que dice hallar la presión parcial y total de una mezcla de 300 gramos de dióxido de carbono y 200 gramos de CO2 que se encuentran en estas condiciones. Entonces, tenemos un gas 1 que es CO2 y de estos son 300 gramos. Tenemos un gas 2 que es SO2 y estos son 200 gramos. Entonces, el volumen del recipiente en el cual están son 3000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, entonces ya con esto vamos nos están preguntando la presión parcial de cada gas, de cada uno de los gases, y nos están preguntando por la presión total. Entonces, eso es lo que nos está preguntando el problema. Es una mezcla de dos gases. En ese orden de ideas, pues vamos nosotros aquí a plantear aquí en esta hojita en blanco que he diseñado acá. Y aquí entonces, lo primero que tenemos que hacer, hay dos formas de hacerlo. Podemos hallar presión total de una vez y sería las moles totales multiplicado utilizando la ecuación de estado sobre el volumen. Esto lo tenemos nosotros ahí. Y estas moles totales sería pasar estos gramos a moles y luego sumar a las dos y tenemos las moles totales. Esa sería una manera. Luego también podemos hallar también otra manera es hallar la presión parcial de cada gas. Por ejemplo, la presión parcial de CO2 sería las moles de CO2 por constante universal por temperatura sobre el volumen. Ahí tendríamos. Y lo mismo la presión parcial de SO2 sería entonces las moles de SO2 por la constante universal por la temperatura sobre el volumen. Y la presión total la podemos hallar como la presión parcial de CO2 más la presión parcial de SO2. Así también, esa es una manera de hacerlo. Existe entonces, y esta otra manera, que es hallar las moles totales. Y aquí hallamos la presión total. Esa es una forma de hacerlo. Y después, la presión parcial de CO2 sería entonces la fracción molar de CO2 por la presión total. Y la presión parcial de CO2 sería entonces la fracción molar de CO2 por la presión total. Serían estas dos maneras de hacerlo.
camino corto y camino largo, como le expliqué la vez pasada. Y entonces, en el caso del CO2, vamos a ver las moles de CO2. Sería entonces la masa de CO2, 300 gramos de CO2. Y vemos allá la gramos de CO2 sobre el peso molecular de CO2, que son 16 por 2, 32 más 12, serían 44 gramos de CO2. Gramos por cada mol de CO2. Que sean gramos con gramos y nos dan efectivamente las moles de CO2. En este caso podemos utilizar nuestra calculadora y en ese caso nos darían 300 dividido entre 44. Efectivamente eso tendríamos un 6.8 mol. Como tendríamos ahí 6.8 mol de CO2. Para las moles entonces de SO2, la cantidad que nos dieron de SO2, 200 gramos de SO2, sobre masa sobre peso molecular, o haces el factor de conversión, como tú quieras. El carbón, el azufre pesa 32, el oxígeno 16 por 2, 32 más 32, serían 64 gramos. Es el peso de un mol de CO2. Esa es una manera de hacerlo. Utilicen también factor de conversión si se les hace más fácil. Entonces sería ahí 200 dividido entre 64. Y eso nos da 3.1 mol de CO2. Ahora las moles totales sería la suma de las dos. Entonces sería, en este caso, 6.8 más 3.1. Y eso nos daría 9.9 mol total de los dos. Igualmente ya puedo aplicar entonces cualquiera de los dos métodos. Ya teniendo esto, entonces, si quiero trabajar la presión total por el método que está al lado derecho, entonces moles totales, que son 9.9, aquí siguiendo la ecuación, 9.9 mol por la constante universal, 0.082 atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin por la temperatura, volviendo, va a tocar volvernos a la presentación del problema porque no la recuerdo. A ver, aquí está. Nos dice una temperatura de 30 grados centígrados, aquí ya la supervisé. Entonces, con ese valor nos regresamos, la temperatura son los 30 grados centígrados. Y para volverlos a Kelvin les vamos a 30,273. Y efectivamente eso nos da 303 Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen, 3.000 centímetros cúbicos. Recuerda que un litro tiene 1.000 centímetros cúbicos, luego 3.000 centímetros cúbicos es lo mismo que 3 litros. Y esto tengo que tenerlo en litros. Así sucesivamente, entonces yo cancelo mol con mol, Kelvin con Kelvin, y litros con litros, y el resultado nos quedó en atmósferas. Entonces esto aquí lo puedo sacar, 9.9 por 0.082 por 303, y esto dividido entre 3. Nos da 81.9, o sea, 82, en este caso, atmósferas. Esta es la presión total, muchachos, a lo cual se encuentra el recipiente de esa mezcla de dos gases. Ahora, si yo quiero hallar la presión parcial, me remito a este lado de CO2, presión parcial de CO2. Entonces sería la fracción molar de CO2, que sería la fracción molar, es el resultado de las moles de CO2 sobre las moles totales, o sea, la fracción de moles. Entonces, sería las moles de CO2, en este caso, las moles de CO2 serían 6.8 sobre las moles totales, que serían 9.9. Bueno, mol con mol se cancela, ya sabemos. Esto lo multiplicamos por la presión total, que son 82 atmósferas. Aquí nos sale la presión parcial de CO2 como de 6.8 dividido entre 9.9, y ese resultado lo multiplico por 82, dándonos un resultado de 56 atmósferas de la presión parcial de CO2 y la presión parcial de SO2. Entonces serían las moles de SO2, que son 3.1, dividido entre las totales, 9.9, y multiplicado por la presión total. Ahí nos daría la presión parcial de SO2. Entonces, en ese caso sería 3.1 dividido entre 9.9
9.9, y eso multiplicado por 82. Y ahí nos da entonces 25 atmósferas. Bueno, ahí tengo, entonces, miren muchachos, presión total que ejercen los dos gases y la presión individual que ejerce cada uno. ¿Se ve? El otro camino es utilizar este método. Hallamos con la ecuación de estado y con las moles particulares de cada gas la presión parcial. Mire lo mismo. Y después la sumamos y hallamos la presión total. Este es otro camino. Cualquiera de los dos funciona bien y funciona de la misma manera. Es decir, si yo utilizo este camino, como lo vimos nosotros, como está planteado en la guía, también nos va a dar exactamente el mismo resultado que acabamos nosotros de obtener, para que lo tengan en cuenta, ¿vale, muchachos? Entonces, es muy sencillo el desarrollo de esta actividad. Pueden ustedes practicar, tienen toda esta semana. Ya esta semana no hago evaluaciones, muchachos, creo que ya es suficiente, dejemos con esas 6 que tenemos. Entonces, solamente es darle los resultados esta semana de cómo les ha ido hasta el momento con esas evaluaciones, pues han tenido hay resultados buenos, se les deja también bastante tiempo y el ejercicio de la evaluación no es tanto que sea como discriminativo, sino más bien que sea como motivante para interesarnos un poquitico del tema de los gases. Entonces es más que todo para eso. Entonces aquí y ese es muchas, bueno, ahí está el desarrollo, mire, en la guía, el desarrollo del ejercicio que yo les estaba planteando. Bueno, la siguiente ley es ley de difusión de Graham. Nos está diciendo qué tan rápido se difunde un gas. Y eso es muy sencillo. O sea, si yo tengo el gas de CO2 y tengo el gas de SO2, y cada uno los tengo en un compartimento diferente, por ejemplo, tengo todos los gases, los voy a separar por esta membrana semipermeable que coloco aquí. Y coloco SCO2 y SO2. Si rompo, abro un orificio, pues vamos acá. Me la borro todo. Bueno, abro un orificio, por ejemplo, aquí. Un pequeño orificio en la membrana. ¿Cuál de los dos se va a difundir más rápido si están a la misma temperatura y a la misma presión? Porque si estuvieran a diferentes condiciones de presión o temperatura, pues obviamente el que tiene más presión, bajo las condiciones dadas, va a difundirse más hacia el otro lado. Pero ¿cuál se difunde más rápido? Pues el que tenga menor peso molecular. El CO2, ¿cuál es el peso molecular que tiene? Pues carbono 12, oxígeno son 16 por 2, 32, más 12 son 44 gramos. Es el peso de un mol de CO2. El SO2 serían 32, 16 por 2, 32, y el azufre 32 serían 64 gramos el SO2. Entonces, como te das cuenta, el SO2 pesa más. Entonces, una mol de CO2 pesa más, se difunde más lentamente que el CO2. Por lo tanto, si inicialmente, vamos a imaginarnos que yo tengo aquí 5 moléculas de CO2 y aquí tengo 5 moléculas de SO2 inicialmente. Al final, entonces vamos a ver, por ejemplo, que se ha difundido más el gas de SO2, que es en las que están oscuritas. Sí, se ha difundido más. Vamos aquí, haciendo un ejemplo. Entonces estarán más aquí. Aquí ya habrán 4. ¿Sí? Se han difundido más de lo que se han difundido las otras. Y habrán 3. Cuenta que se ha difundido más el gas que pesa menos, y es muy lógico. Esa es la ley de difusión de Graham. Tienes que tener en cuenta que siempre los gases tienen la característica de que tratan de ocupar el mayor espacio posible que les den para poder ser entonces traspasar de un lugar a otro. Bien, entonces en ese orden de ideas, muchachos, ya tenemos 2 leyes, la ley de presiones parciales de Dalton y la ley de difusión de Graham. Es lo que nos está mostrando, ya se muestra también con un ejemplito de gases. Ahora la ley de Avogadro nos habla de que si nosotros tenemos 2 recipientes que están al mismo volumen, tienen 2 gases distintos, este tiene hidrógeno y este tiene cloro, están a la misma temperatura. Si tienen todas las condiciones de presión, temperatura y volumen iguales, significa que hay el mismo número de moles en cada uno de los 2 gases.
¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere la ley de Avogadro, y lo utilizó este experimento Avogadro para muchas características. Si yo, por ejemplo, tengo en un recipiente, es conocido, de 2 litros, tengo una masa de, digamos, 300 gramos, un gas, por ejemplo, de hidrógeno, a una temperatura de 25 centígrados, entonces, y a una presión, no, digamos, démosle los 300 gramos, ese no era, y lo tenemos a una presión, por ejemplo, de 1.5 atmósferas, que es lo que tenemos ahí, hidrógeno. Y tenemos oxígeno aquí, ¿sí? También en un recipiente de 2 litros, a una presión también de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 25 centígrados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las moles que hay acá en el recipiente donde hay hidrógeno son iguales a las moles que hay de oxígeno porque tienen las mismas condiciones de presión, temperatura y volumen. Eso nosotros podemos utilizar la ecuación de estado, PV igual a nRT, y hallar el número de moles. Entonces, sería PV sobre RT igual al número de moles. Entonces, en esta presión, 1.5 por volumen, 2 litros, sobre R, 0.082 atmósferas por litros, sobre mol por grado Kelvin, por la temperatura que serían 25 centígrados, ahí sumándole a los 273 que siempre se me olvidan, 25 para 273, creo que nos da 298, sí, perfecto. Entonces en este orden de ideas, vamos aquí bueno, entonces por 298 aquí. Entonces, atmósferas, litros. Entonces, Kelvin, y nos quedan moles. Mire que yo despejé moles, y las moles que hay acá son las mismas moles que hay allá. Entonces, significa que serían 1.5 por 2 dividido entre 0.082 por 298. Cerramos aquí y esto nos da 0.12 moles. Son 0.12 moles de hidrógeno, pero que en el otro recipiente también habrán 0.12 moles de oxígeno. Sabemos que una mol de hidrógeno, el hidrógeno pesa 1 por 2, serían 2 gramos. Entonces, perdón, 2 gramos en el peso de una mol y 0.12 entonces, por 1. Entonces, sería, por ejemplo, 0.12 mol de hidrógeno. ¿Cuánto pesará? Pues yo sé que una mol de hidrógeno me pesa ¿cuánto? Pues 2 gramos. Entonces, sería 2 por 0.2, 0.4 gramos. O sea que en el recipiente 1 hay 0.4 gramos de hidrógeno. Y en el otro recipiente, pues como están en las mismas condiciones, según la ley de Avogadro, hay la misma cantidad de moles. Y serían exactamente también 0.2. Entonces, como serían 0.2 de oxígeno, entonces, ¿cuántos gramos de oxígeno hay ahí? Pues obviamente nosotros sabemos que una mol de oxígeno gaseoso me pesa 16 por 2, 32 gramos. Y eso sería exactamente 0.2 aquí la puse al revés. Estoy cometiendo un error en el factor de conversión. Bueno, cogemos otra vez el lapicito. 0.2 por, entonces 32 gramos. 0.2 mol, estos son moles. 0.2 mol. 0.2 mol porque son las mismas mol, entonces en este caso de oxígeno. Sí, entonces sería, bueno, ahí dice que nos quedan 10 minuticos, que nos queda tiempo suficiente. Entonces, una mol de oxígeno son 32 gramos de oxígeno. Se cancela, y aquí sería 0.2 por 32.
22.4 gramos de O2. Entonces, se cuenta que a pesar de que tiene la misma cantidad de moles, ambos tienen 0.2 moles, pues obviamente hay diferente masa, porque desde luego que el oxígeno, una mol de oxígeno son 32 gramos, mientras que una mol de hidrógeno son solamente 2 gramos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, muchachos. La ley de Avogadro, a pesar de que tengan la misma cantidad de, la misma presión, la misma temperatura, el mismo volumen, van a tener el mismo número de moles, pero la masa va a ser diferente porque cada gas, una mol de cada gas, pues tiene su peso diferente, su peso equivalente. Entonces, a pesar de que haya el mismo número de moles, el mismo número de moléculas, no es lo mismo lo que pesa una mol o una molécula de oxígeno a lo que pesa una mol o una molécula de hidrógeno. Bien, en ese orden de ideas, muchachos, entonces ahí está el desarrollo también de un ejercicio que yo puse ahí, y bastante sencillo. Para el saber, entonces, es muy sencillo y en el hacer, una masa de nitrógeno ocupa un volumen de una presión determinada del volumen de la misma. Aquí utiliza la ecuación de estado, pero estas milímetros de mercurio tienes que pasarlos a atmósferas. Recuerda que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. El volumen ocupado en condiciones normales, recuerda las condiciones normales, 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, y la presión de una atmósfera. Una muestra de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 400 litros. ¿Cuál es el volumen de la muestra a una presión? Todas estas utilizan la ecuación de estado y la ley de las condiciones normales de un gas. Date cuenta que, por ejemplo, este gas solamente es pasarlo a moles en el ejercicio 2 y multiplicarlo por 22,4 litros, porque ese es el volumen ocupado por un mol de cualquier gas a condiciones normales. El volumen de un gas seco a esas condiciones, ¿qué volumen compara a condiciones normales? O sea, esto ocupa a estas condiciones, pero este gas a condiciones normales, ¿qué volumen ocupará? ¿Qué tienes que hallar? Hallar las moles del gas que hay ahí. Utiliza la ley de la ecuación de estado con este ejercicio. Simplemente lo que haces es PV igual a nRT y despejas las moles o los datos que te dan acá. Mira que ahí están. RT, despeja las moles, esas mismas moles las multiplicas en condiciones normales, como una mol ocupa 22.4 litros, ese número de moles, pues ¿cuántos ocupará? Y ahí entonces lo puedes hallar entonces efectivamente con el dato que les están mostrando ahí, muchachos. Ok, entonces, listo. Por ahora, entonces, 5 gramos de un gas ocupan 2 litros a 20 grados centígrados. ¿Y qué presión? ¿Cuál es el volumen en condiciones normales? La misma circunstancia, con el ejercicio 5, lo mismo, utilizamos aquí la que les voy a escribir. PV igual a nRT. Igualmente, ustedes despejan. N es igual a PV por RT. Ahí la despejan. Y efectivamente, entonces, de esa manera, pueden hallar el número de moles ahí. Y con esas moles, pues la multiplican por una mol que ocupa un volumen de 22.4 litros. Es exactamente para el problema número 5. ¿Sí? El problema número 6, densidad relativa de un gas. Y nos dice la densidad de un gas seco, es esta. A 20 grados centígrados y una atmósfera de presión, calcular la nueva densidad si se expande una masa de aire seco en condiciones a 2 veces su volumen inicial, cambiando tanto la presión como la temperatura. Entonces, aquí lo que tenemos en este ejercicio, dice, tengo esta densidad, puedo utilizar la ecuación de densidad relativa. Miren en este problema número 6, P igual a DRT, de peso molecular. ¿Sí? Entonces, es el mismo gas, entonces no necesito utilizar este dato de acá. Entonces, simplemente en este problemita de espejo, presión por peso molecular, perdón, entonces, calcular la nueva densidad, o sea, entonces en este problemita hay que necesitar el peso molecular, lo despejamos de acá. En la primera parte, peso molecular igual a DRT,
sobre la presión, ¿sí? Con ese mismo peso molecular hallo las condiciones 2. Ahí en las condiciones 2 me piden esa la nueva densidad. Entonces, yo tengo aquí presión por peso molecular sobre R por T y hallo la nueva densidad. ¿Sí ven? Pero ¿qué necesito en la primera parte? En la primera parte necesito hallar este peso molecular, se lo reemplazo acá y hallo la nueva densidad. Como pueden ver, muchachos, es sencillo siempre y cuando yo comprenda el problema, lo analice. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el único problema es que de pronto en 9, en volumen de amoníaco, ¿qué volumen de nitrógeno se combinará con 12 litros para formar amoníaco a condiciones normales? Entonces, primero que todo, tú balanceas la ecuación aquí en este caso, como en los ejercicios de las guías de periodos pasados. Entonces, ay, carajo, no logro coger el lápiz ahí. Entonces, sí. Entonces acá, simplemente, nosotros tomamos y balanceamos acá. 2, 3, 6, 6, 2. Entonces, efectivamente, muchachos, entonces por este lado, ustedes dicen que el volumen de nitrógeno se combinará con 12 litros de hidrógeno a condiciones normales. 12 litros de nitrógeno hay que pasarlos a condiciones normales. Entonces, hay que mirar exactamente, aquí balanceamos, bueno, ¿qué volumen de amoníaco? Entonces, ¿qué volumen de amoníaco se producirá? Entonces, aquí simplemente estos 12 litros de nitrógeno hay que pasarlos a moles. Saber cuántas moles hay ahí. Y de esa manera, entonces, si una mol ocupa 22,4 litros, 12 litros, ¿cuántas moles será? Si 22,4 litros ocupa una mol. Y ahí fácilmente puedes sacar las moles, entonces sería 12 dividido entre 22,4. Y ahí nos daría 0,5 moles. Entonces sería 0,5 moles. 0,5 moles de esto. Entonces, ¿qué volumen necesitas? Entonces, si 3 necesita 1, 0,5, necesitará, pues hacer regla de 3, o sea, 0,5 dividido en 3, y ahí entonces sería 0,1. Necesita 0,1, listo. Y con eso proyectas a la cantidad 3 producen 2 o 1 producen 2, significa que aquí se produce el doble, ¿ves? 1 produce 2, entonces 1, el doble sería 0,2, y ahí efectivamente. Y luego esto lo pasas, como estas condiciones normales, lo pasas a litros. Bueno, el tiempo se me está acabando, muchachos, me queda un minutico. Entonces voy aquí a tomar ya el pantallazo de la evidencia de ustedes, de la asistencia a clase de hoy. Ruego el favor, entonces, estar muy pendientes bueno, esa semana lo que hacemos es solamente estar muy pendientes de lo que se diga en la página del colegio respecto al retorno de ustedes. Como les venía diciendo, muchachos, solamente es esta guía que no hay que presentar esta semana de evaluación, ¿sí? Y entonces no se necesita presentar esta semana de evaluación, muchachos, entonces fácilmente solo es presentar la guía, ya. Revisar el desarrollo de las actividades y estarme consultando cualquier cosita que se les presente. ¿Ok? Bueno, ya no demora que a menos de un minutico, ahí pongo una cámara un ratico para poder charlar con ustedes. Bueno, no que haya nada, simplemente pues despedirme, muchachos. Estoy aquí en el salón de ustedes, de décimo D. Va a ser así, los profesores nos quedamos a ir de salón en salón, los estudiantes no van a cambiar de salón. Espero poderlos ver pronto y conocerlos en persona para poderles apoyar mucho más en este aprendizaje.